Dios de los cielos y de la tierra, tú ordenaste esta reunión en este día y yo te la entrego a ti. Espíritu del Dios vivo, Señores, yo voy en el espíritu y se me olvida todo. Espíritu del Dios vivo, tú eres el invitado de honor en este lugar. You are the guest of honor in this place. Entrónate y reina hoy. Be on the throne in today. Mientras extiendes tu mano para hacer maravillas y While you señales. extend your hand to do wonders. Hermanas, servimos a un Dios de mucho poder. We serve a God of a lot of power. Y Él tiene algo en mente para todas And he hoy. has something in mind for all of us. Es algo que Él ya tiene preparado. He has already prepared this. Y Él quiere destruir fortalezas. Y escúchenme, fortalezas que están en su vida por muchos años. That have been in your life for a very, very long time. Y usted no sabe qué hacer. You don't know what to do with those things. Él quiere destruir He wants to destroy them. toda esa oposición, All the opposition, toda resistencia all the resistance que el enemigo ha traído en contra de su vida. that the enemy has brought against your life. Y que cada vez que usted quiere dar un paso adelante, And every time you want to do a step forward, el enemigo la empuja the enemy will push you y no la deja entrar, caminar a su tierra prometida. to let you walk into your promised land. El Señor también quiere refrescarlas hoy, refrescar su espíritu. He wants to refresh you today. Ahora bien, yo llamo a los hermanos. Al sonido del shofar, At the sound of the shofar, porque el shofar se ha de tocar hoy por nuestros hermanos, el pastor y el hermano Elías. they will play the shofar. El sonido del shofar va a ser un sonido de guerra. This is a sound of war. ¿Quién le gusta ir a la guerra? Who likes to go to war? ¿Quién le gusta ganar la guerra? Who wants to? A mí me gusta la victoria. Y el sonido del shofar va a ser un grito de victoria And the sound of the shofar, y de guerra. sound of victory and war. Cuando los hermanos toquen 7 veces el shofar, When they play the shofar 7 times, entonces nosotras, todas unidas, a una, no, all of us at a once, una, vamos a pegar un grito. we will shout as well. Ese va a ser un grito It will be a shout, y una declaración de triunfo a declaration of triumph sobre la opresión del enemigo en tu vida, over the oppression of the enemy in your life. como así también de su resistencia. Also against his resistance. Vamos a tomar la victoria. We will take the victory. Y lo que va a pasar, Antes que tocamos, perdón, Sofía, pastora, antes que tocamos, debemos hacer la dedicación del shofar, de la bendición del shofar. usted hágalo, hermano. Usted hágalo mientras yo. Gracias, hermano. Entonces, lo que va a pasar, What is going to happen, que el Señor that the Lord va a romper cadenas, will break the chains. va a soltar ataduras He will unknot the knots, y libertad se va a manifestar en su vida. and he will manifest in your life with liberty. Usted lo va a ver en los días que vienen. You will see it in the Usted no va a ser la misma. will not be the same. Pero el Señor me dijo algo a mí. But the Lord said something to me.
me. Y es muy And importante. it's very important. Esté en expectación. Be on the expectation. Esté en expectación. Hermanas, estén en total expectación. Be expectant. Ahora yo les voy a pedir algo. Now I will ask you for something. Cuando empecemos a gritar, When we start shouting, sé valiente be brave y no pares and do not stop hasta que logres until you lo deseado, what is desired. hasta que Dios, Until God, o más bien recibas de Dios until you receive from God lo que Él tiene preparado para what He ti. has prepared for you. Hermanas, no son palabras, These are not words. no son palabras. It's not mere words. Nuestro Dios es un Dios que hace maravillas. Our God is the God of wonders. Tenemos que recibirlas. We have to receive them. El reino de los cielos sufre violencia, Suffers violence. pero acá estamos las violentas We are the y las vamos a tomar por la fuerza. take it. Yo le voy a pedir que usted se acerque adelante, porque el grito de venga, venga para acá, aquellos que quieran, levántese y venga, Everyone who wants to come forward. porque en nuestra unidad va a estar la fuerza. In the unity will be the strength. Le daba el registro. No, hermano, hágalo usted. No, ¿Puede serlo? usted solo, hermano. Usted solo haga la dedicación. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kirishanu b'mishpato v'tzivanu leshmoa kol shofar. Amén. Amen. Blessed art thou, Lord our God, Master of the universe, who sanctifies us with his commandments and commands us to hear the sound of the shofar. Amen. Josué 6:16 dice así. Joshua 6:16 says like this. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina, el shofar, The 17th time around, when the priest sounded the trumpet blast por séptima vez, Josué dijo al pueblo, gritad, Joshua commanded the army, shout, porque Jehová os ha entregado la ciudad. for the Lord has given you the city. Y escúchenme, hermana, la ciudad es su tierra prometida, que no ha podido entrar hasta ahora. Is the promised land, is your promised land in which you have not been able to come into. Entonces el pueblo gritó When the trumpet sounded, the army shouted, y los sacerdotes tocaron shofar. and at the sound of the trumpet, when the men gave a loud shout, Y cuando aconteció que el pueblo hubo oído el sonido del shofar, gritó con gran vocerío. the wall collapsed, so everyone charged in. El muro se derrumbó y el pueblo subió luego a la ciudad, And they took the city. cada uno derecho adelante y la tomaron. Vamos a estar reverentes delante de Dios, porque este es un tiempo santo y sublime. This is a holy and sublime time. Yo llamo al Elión, el Dios altísimo. Call Elion, the God Almighty. Yo llamo al Dios de Elías. I call on the God of Elijah. Que el fuego de Dios caiga That the fire of the Lord will y consuma el sacrificio que vamos a ofrecerle. sacrifice that we are about to offer. Y que quiebre cadenas de opresión. That he will break the chains of oppression. Yo llamo al Dios de Moisés. I will call upon the God of Moses. Que abra las So aguas he will open the water. y que podamos pasar sin obstrucción. And so that we shall pass without any
oppression or obstruction a nuestra tierra prometida. to our promised land. Y yo también llamo al Dios de Josué And I call upon the God of Joshua y de los hijos de Israel, and the children of Israel que cuando levantaron su voz, that when they shouted, tú quebraste y destruiste you broke and destroyed los muros de Jericó. the walls of Jericho. 7 veces. Hermanas, escuchen, después de 7 veces, yo le voy a decir grite. Y cuando yo, Seven times I will tell you to shout. y cuando yo le diga grite, And no when I sea tell you to tímida. shout, do not be timid or shy. Vamos a gritar y no paramos hasta recibir lo que We will necesitamos. shout until we receive. Amen. ¡Griten! 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 Declaramos libertad, declaramos ruptura de cadenas, destruimos toda obra satánica sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias, sobre el plan y propósito de Dios para cada uno de nosotros. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gloria al nombre de Dios. Queridas hermanas, muchas de ustedes van a ver en los próximos días un cambio. In the upcoming days, Espe- you will see a lot of changes. Espérelo, porque Dios es muy fiel. Because God is faithful. Y van a ver algunas de ustedes And there will be some of you que ustedes estaban estancadas that you were static, y ustedes van a poder pasar esa línea al otro lado. able to step over that line to the other side. Y otras van a ver que opresiones And some of you will see that oppressions ya no están. will not longer be there. Eso que no la dejaba y que usted ya no sabía qué hacer, no van a estar. Know what to do with it. Respire hondo y dele gracias a Dios. Breathe deep and thank the Lord. Gracias, Señor. Thank you, hermano. Usted puede sentarse. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Le doy gracias a Dios y a Judy y a su grupo por poder estar aquí. And Judy and her group for being here. Y
Mis respetos a todas las pastoras y a las líderes My respect to all the leaders and pastors here today por su servicio, su sacrificio for your service and sacrifice a la obra de Dios. to the work of the Lord. Usted va a ser recompensada. You will be rewarded. Se está llevando a cabo una feroz guerra en el mundo espiritual There is a fierce war in the spiritual world por el corazón de esta nación, for the heart of this nation, los Estados Unidos de América. the United States of America. Pero podemos ver claramente But we can see clearly que esta guerra this war no está solamente dirigida contra la vida y el destino de esta nación, is not only against the future and the life of this nation, pero sino también contra la iglesia del Señor but it's Jesucristo. also against the church of Jesus Christ. Y podemos decir contra Dios mismo. And we can say against God himself. ¿Y cuál es una estrategia que el enemigo está usando con tanta efectividad? What is the tragedy that the enemy is using with so much skill? Sin duda es la división. Is for sure division. Donde quiera que mires vas a encontrar división. Every time you look around, you will see division. A nivel nacional, a nivel político, In the politics, at a national level, a nivel social, a nivel racial, at a racial level, en los hogares, en las familias in the families, in the homes, y aún en la familia de los creyentes, en iglesias, entre iglesias y ministerios. in the Christian homes, and in between ministries and churches. Ahora, esta división sigue creciendo This division continues to grow, a pesar de los esfuerzos de buscar sanarla. even though there are many trying to heal it. Pero hay una voz But there is a voice que tiene el potencial de levantarse como una fuerza poderosa But there is a voice that has the potential to rise as a powerful voice en contra de la obra del enemigo against the work of the enemy y demostrar con el ejemplo and show by example que hay un camino, otro camino que es posible seguir, that there is another road that we can follow, un camino más excelente. a road that is excellent. Y esta es la voz de la unidad en el cuerpo de Cristo. And that is the unity in the body of Christ. Y de hecho, en este tiempo, During this time, Dios está tocando el corazón de muchos pastores y ministros a todo nivel God is touching the hearts of many ministers and pastors at every level, como la hermana Judy y su grupo, like Sister Judy and her group, para promover la unidad. to promote unity. Es que ahora más que nunca, Now more than ever, la unidad the unity es imperativa. is evident. Ahora bien, la unidad es preciosa ante los ojos de Dios. Unity is precious in front of the eyes of the Lord. El poder de los seres humanos reside en la unidad, en ponerse de acuerdo. The power of human beings reside in the unity and getting together in accord. Así como lo dijo, ¿saben quién lo dijo? Jesús. Jesus said it. En Mateo 18, 19, él dice, In Matthew 18:19, he said, otra vez os digo, again I tell you, y si dos de vosotros se pusieseis de acuerdo two of you will be in agreement aquí en la tierra, on this earth, en cualquier cosa, escuche, en cualquier cosa que pidieses, in anything that you ask, os será hecho por mi Padre que está en los will be cielos. done by my Father who is in heaven. Jesús dijo, Jesus said, ponte de acuerdo agree y te será hecho. and it will be done. La unidad es tan poderosa Unity is so powerful que ante ella lo imposible se hace posible. that
her, the impossible becomes possible. Y nosotros lo vemos en el sentido negativo en la Torre de Babel. We see it in a negative light at the Tower of Babel. Cuando Dios tuvo que confundir las lenguas, When God had to confuse the tongues, porque Él dijo, because he said, porque están en unidad, because they are in unity, they are in agreement, nada los hará desistir de lo que pensaban hacer. nothing will make them stop from what they are thinking on doing. O en sentido positivo, en Pentecostés, Or in a positive light on Pentecostal. cuando los 120 When the 120, esperaron unánimes they were waiting together la promesa del the Espíritu. promise of the Holy Spirit. Ahora bien, en la Torre de Babel, At the Tower of Babel, Dios dio lenguas diferentes God gave different tongues para dividir a la to gente. divide people. Pero en Pentecostés, But on Pentecost, Dios usó las lenguas God used the para unir a la gente. the people. Ahora bien, yo quiero, perdón un momento. Yo quiero decirles que nosotros buscamos la unidad. Nosotros, We look for unity. nosotros nos posicionamos hacia la unidad. We position ourselves towards unity. Pero But el que hace posible la unidad the one who makes unity possible, y nos mantiene unidos the ones that keeps us together, es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Otra vez les digo Again, I tell you, que la unidad es tan poderosa unity is so powerful que ante ella lo imposible se hace posible. that when faced to it, the impossible becomes possible. Y les voy a dar un ejemplo. And I will give you an example. Hace unos años atrás, yo fui Years back, invitada a una conferencia cristiana en la isla de Chipre. I was invited to a Christian conference in Chipre. El tema de la conferencia, como nosotros, fue la unidad. The theme of the conference was the unity. Y allí asistieron mujeres cristianas de países musulmanes del Medio Oriente. There were some Christian women from the Middle East, Muslim countries, Tales countries como Egipto, Egypt, Siria, Syria, Jordania, Jordan, Líbano, Lebanon, Pakistán Pakistan, y Irak, and Irak. Iraq. Como así también mujeres cristianas de Israel y de los Estados Unidos. Christian women from the United States and Israel. Al principio de la conferencia At the beginning of the conference, había tal contención en el ambiente. there was such Contention. Contention. Sí. In the atmosphere. in the atmosphere, Se sentían como espadas afiladas. they felt like sharpened swords. Pero con el desarrollo del programa, As the program was developing, las mujeres de Israel y de the los women países from musulmanes Israel and the Muslim countries, terminaron llorando juntas, they ended up crying together, pidiéndose perdón asking forgiveness, y lavándose los pies, and las washing unas a each las other otras. the feet. A este punto, tomaron juntas la Santa Cena. At that point, they were able to take the Holy Supper together. Y fue entonces cuando el Espíritu Santo cayó con una fuerza poderosa, And that's when the Holy Spirit descended with a powerful strength, de tal manera que las mujeres no solamente fueron sanadas en su interior, not only these women were healed on the inside, soltando amargura, resentimiento, of bitterness and
y falta de perdón, and lack of forgiveness, pero sino que se manifestó el poder de milagros y also sanidades. by miracles and healing. De tal manera que yo recuerdo que piernas crecieron Some people had legs grow, y pasaron tantas cosas más. so many things that happened at that time. Y esto fue después que las mujeres se abrieron y se posicionaron hacia la unidad. But it only happened when the women united and positioned themselves towards unity. Como puedes ver, You can see división division es muy costosa, is very costly, pero la unidad but unity libera y sana. heals and frees. Ahora bien, la unidad, hermanas, y algunos de los hermanos acá, The unity comienza con el liderazgo, starts with leadership, con nosotros. with all of us. Nosotros tenemos la responsabilidad We have the responsibility de promover la unidad to promote unity, y de edificar el cuerpo de Cristo en la unidad de la fe by the body of Christ y, in faith y la madurez. and maturity. Así como dice Efesios 4, 11 The way al that 15. Ephesians 4, what do- 11 to 15. Ephesians 4, 11 to 15. Promover la unidad allí donde nosotros nos encontramos. Promote unity where you are. Y va a ser recién entonces That is when la cultura va a tener un modelo a seguir then the culture will have a model to follow de su deseada unidad. of the desired unity that God wants. Si nosotros vamos al Evangelio de Juan ahora, capítulo 17, vamos a movernos allí, If we go to John 17, chapter 17, vamos a poder ver que Jesús, we can see that Jesus vez tras vez, hace un llamado a la unidad. time and again calls for unity. Y allí es donde Jesús hace la oración más larga de toda la Biblia. That's where Jesus made the longest prayer of the Bible. Y en esta oración Él va a revelarnos algo In this prayer, he's going to reveal something to us a la luz de toda división que nos encontramos hoy to the light of all the division that we see today y las diferencias que nos separan. and the differences that we see that separate. Algunas pueden decir, la unidad es un imposible. Some of you may say unity is impossible, Y yo la reto a usted. but I will dare you. Yo le digo que no es imposible. Y usted me va a preguntar, ¿y por qué usted dice eso? But you will ask me, Yo why estoy do I say segura que la unidad va a ser restaurada en el cuerpo de Cristo. that unity will be restored in the body of Christ? Ahora, ¿por qué yo digo esto? Why do I say this? Porque la garantía de nuestra unidad, Because the guarantee of our unity, ¿sabe cuál es? you know what it Es que Jesús hizo la oración por ella. is that Jesus did the prayer for it. Y no hay una sola oración There is not one prayer que el Padre no le haya contestado a Jesús that the Father has not answered o que no le vaya a contestar. or that he decides to refuse. Como dije antes, la iglesia nació en unidad The church was born in unity. y la unidad va a ser restaurada a la iglesia. The unity will be restored to the church. Ahora bien, el día previo a su arresto The day before his arrest, Jesus' arrest, y el inicio del proceso que lo iba a llevar a Jesús a la cruz, and the start of the process that was going to take him to the cross, Jesús, sabiendo lo que le iba a suceder, Jesus, knowing what was going to happen to him, Él reúne a sus discípulos he gathered all the disciples y Él les da las palabras finales and he gives the last word antes de su partida. before his departure. Ahora bien, cuando Él termina su tiempo con los discípulos, When he finishes his time with his disciples, Él comienza a orar por ellos. he starts to pray for them. Ahora, en el verso 20, On verse 20, Jesús dice que no solo ora por ellos, sino también por nosotros que hoy creemos en el Señor. Jesus not only prays
prays for the disciples, but also for us who serve him today. Ahora, y en esa oración que Jesús hace al Padre, In that prayer that Jesus made to the Father, es posible que tal vez it's no, possible that maybe no hayamos recibido el impacto completo that we have not received the total impact de of lo that que prayer, Jesús quiere revelarnos. of what Jesus wants to reveal to us. Y es acerca del poder de la unidad. And it's about the power of unity. Y ese es el título de mi mensaje hoy. And that is the topic of my message today. El poder de la unidad. The power of unity. Y Jesús tiene algunas referencias acerca de ella Jesus refers to unity en los versos 11, 21, 22 y 23 in verse 11, 21, 22, and 23 de Juan 17. of John 17. Él dice para que sean uno así como nosotros, Says, they can be one as we are one, que también ellos sean uno en nosotros, so they can be one with us, para que sean uno así como nosotros somos uno. so they can be one the way we are one. Y en el verso 23 dice, yo en ellos y tú en And mí, he says, me in them and you in me, para que sean perfectos so en they unidad. can be perfect in unity. Y esa palabra perfecto, Dios no nos habla, no nos llama perfección en este caso, But God is using the word perfect, but he's not calling us to perfection, pero esa palabra quiere decir completos y maduros. but it means that we are complete and mature. O sea que la voluntad de Jesús So the will of Jesus es que nosotros tengamos una unidad madura en el is cuerpo that de we Cristo. all have a unity that is mature. Para que el mundo conozca, So dice the él, world can know que tú me enviaste that I have been sent y que los he amado and that I have loved them a ellos como también tú me has the amado a mí. way that you have loved me. Como podemos ver, The way that we can see here, Jesucristo está totalmente enfocado en su oración al Padre, Jesus is concentrated on this prayer to the Father, de que sus seguidores that all of his followers imiten esa imitate profunda unidad espiritual que él tiene con su deep Padre. unity that he has with the Father. Ahora y a través del Espíritu Santo. Through the Holy Spirit. Porque como dijimos, sin el Espíritu Santo Because without the Holy Spirit, no puede haber unidad. there cannot be unity. Así que cual sea la unidad que Él quiere que nosotros tengamos, The unity that God wants us to have, tiene que ser una réplica it has to be a replica de la unidad entre el Padre y el Hijo. of the unity between the Father and the Son. Si bien nosotros vemos que Jesús está ligado al Padre If we see that Jesus is attached to the Father en una relación de amor y obediencia, in a relationship of love and obedience, yo hoy quiero enfatizar otro aspecto de la unidad I also want to call out another aspect of unity que creo que es muy importante. that is very important. ¿Y a qué me refiero yo? What am I talking about? En el verso 4 Jesús le dice al Padre, Juan 17:4. Él le dice, si estamos ahora en Juan 17, ¿ok? Jesús le dice al Padre, Jesus says to the Father, yo te he glorificado aquí en la I tierra. have glorified you here on earth. ¿Y cómo glorificó Jesús al Padre? How did Jesus glorify the Father? Él dice, yo he acabado la obra I have finished the work tú me diste que hiciese. that you gave me to do. O sea que número uno, Number one, podemos ver que unidad we can see that the unity tiene que ver con unidad de propósito. has to do with unity of purpose. Y déjeme que le explique. And let me explain to you. Jesús y el Padre Jesus
and the Father, están de acuerdo en un objetivo, they are in agreement with one objective, en un propósito. in one purpose. ¿Y cuál es el propósito? What is the purpose? De que la obra que el Padre quiere que se haga aquí en la That tierra the work that the Father wants done here on earth, sea acabada. let Sí. it be done. Entonces, el Padre dio la orden Then the Father gives the order, y Jesús and Jesus la ejecutó a través del Espíritu comes Santo. and executes through the Holy Spirit. Amen. O sea que unidad tiene que ver con unidad de propósito. So unity has to do with unity of purpose. El segundo punto, The second point here, que unidad no es igualdad. unity is not equality. Que todos seamos iguales, que hagamos las We don't cosas de have la to do misma everything manera. the same No, or no, no, be no. the same. Por el contrario, unidad es diversidad, Unity is diversity yendo en la misma dirección going in the same direction. hacia un objetivo, un propósito To en the común. same objective and the same purpose. O sea que unidad es diversidad, Unity is diversity yendo en la misma dirección going in the same direction para lograr un propósito en común. to get a common purpose. Y no es lo que hicimos esta mañana o este mediodía, ya no sé qué. Isn't that what we did this morning? Mujeres de diferentes lugares, Women diferentes from all different places, backgrounds, all different backgrounds, tal vez formas de pensar o hacer las different ways cosas, of thinking or doing things, pero estuvimos unidas, but we were united. yendo en una misma dirección, la que el Espíritu Santo nos mostró, One the Holy Spirit showed us con un mismo propósito, with the same purpose, libertad. freedom, Y eso glorificó al Padre. and that glorifies the Porque Father. cuando usted en unos días más vea la diferencia, o tal vez hoy, Maybe you will see the difference usted today, va a or ver you que el will- reino de Dios se ha acercado. you will Y see eso that the glorificó al kingdom of God Padre. has come. Ahora hay un tercer punto. There's a third point. Unidad envuelve sumisión a Dios y a su palabra. The unity is surrounded by the submission of God and His Word. Tenemos que tener el mismo fundamento de fe que está en la palabra de We have Dios. to have the same base of Foundation of faith foundation of faith that is in the Word of God. that is in the Word of God. Nosotros no nos unimos con una de esas ideas locas que andan rondando por allí. Excited by crazy ideas. Y hay muchas hoy que están dando vuelta, créame. Nosotros nos unimos a la palabra de Dios. Ahora, hay otro último punto, 4. There's a last point here. La unidad tiene que ser intencional. The unity has to be intentional. Nosotros la tenemos que buscar. We have to seek Ahora fíjese, con respecto a que la unidad no es similaridad o no es igualdad, We know that unity is not equality or similarity. tenemos el perfecto ejemplo en la palabra de Dios. We have the perfect example in the Word of God. ¿Y qué mejor ejemplo que la Trinidad? What better example than the Trinity? Dios, en su esencia divina, Él es uno. In his divine essence is one. Pero el Padre no es el Hijo But the Father is not the Son. y el Espíritu Santo no es el Padre. The Spirit is not the Father. Y entonces And how do you explain? son tres diferentes personas, diferentes, Three different persons con tres diferentes personalidades with three different personalities, que operan but work en armonía y unidad, in harmony and unity, yendo en la misma dirección, going in the same direction, siempre, siempre, siempre con un mismo propósito. always with the same purpose. Ahora, la única vez que no lo hicieron fue cuando Jesús fue a la cruz. The only time that they were not in unison was when Jesus went to the cross. Y Él cargó los pecados de toda la humanidad. And he had to carry all the sins
Y cuando el pecado entró en escena, And when the sin came into the scene, creó división, desarmonía, disharmony y desacuerdo and disagreement entre el Padre y el Hijo. between the Father and the Son. Y fue cuando Jesús le dijo desde la cruz, Abba, Jesus said, Abba, lama sabachthani. Abba, Padre, ¿Por qué me has ¿por qué abandonado? me has abandonado? Why have you abandoned me? Entonces, afuera del pecado, Outside of sin, podemos decir we can say de que la unidad, that unity, o mejor dicho, perdón, las diferencias. Podemos, fuera del pecado, outside of sin, we can podemos decir que las diferencias say that the differences son vitales, are vital, absolutamente necesarias absolutely necessary, y esenciales. and essential. Las diferencias nos enriquecen. Differences make us rich. Y no solo eso, sino que tiene que haber diferencias We have to be different need to be differences, para producir fruto. in order to produce fruit. O sea, one more time. Nosotros no buscamos ser iguales para unirnos. We don't have to be the same in order to get united. Mire, ¿usted se dio cuenta de todas las otras que tiene alrededor? Have you looked around and seen the differences here? No somos iguales, pero We vinimos a are not the unirnos. same, but we all Pero vinimos a unirnos. get united. O sea que no buscamos ser iguales para unirnos. ¿Sabe lo que buscamos? We don't look to be the same in order to get united. ¿Saben lo que buscamos? Do you know what we look for? Un claro propósito en común. A clear common purpose. O sea, si nuestro foco está en Dios If we are concentrated on God y le seguimos a Jesús, and we follow Jesus, y nosotros podemos ver que el corazón de Jesús es la unidad, we can see that the heart of Jesus is unity. entonces nuestros desacuerdos Then our disagreements se van a transformar en armonía. will be transformed into ¿Sí o no? yes. Ahora bien, es como un predicador dijo una vez, There was a preacher that said one time, no te desconectes de otros porque son diferentes. do not disconnect from other people ¿Y saben por qué? because you. ¿Saben por qué? You know why? Porque tú no sabes cuándo los vas a necesitar. Because you don't know when you're going to need them. No te desconectes de otros porque son diferentes. Do not disconnect yourself from other people No lo hagas, porque tú no sabes cuándo los vas a necesitar. because you don't know when you're going to need them. Ahora bien, mi amor. Ahora bien, la unidad no es siempre algo tan simple, Unity is not something simple. porque van a haber obstáculos para la unidad. There's going to be many obstacles to unity. Pero en nuestra búsqueda hacia la unidad, But in our search for unity, nuestras recompensas aquí y allá arriba van a ser mucho más grandes que los obstáculos. our rewards here and on heaven will be bigger than the obstacles. Ahora, cuando hablamos de obstáculos para la unidad, When we look at obstacles of unity, yo sé que hay gente que habla de muchos obstáculos. some people talk about many Y obstacles. yo no digo sí o no, yo digo tal vez, sí, no. I don't say yes, no, maybe. Pero yo lo que digo es esto, yo lo que hice es lo siguiente, This is what I did. y esto es de acuerdo a mi entendimiento, Sofía, And this is according to my understanding de la palabra, mi of entendimiento. the Word of God. Yo quise ir a la raíz I went to the root de los obstáculos of the obstacles. que obstruyen la unidad. What are the obstacles that obstruct unity? Ahora, y yo los resumí en dos, And I broke them down to two. I nailed them down to two. y aún podía haber sido uno, And maybe it could have just been one, pero yo los puse en dos. but I gave it two. Pero antes de que yo se los dé, But before I tell you what they are, quiero decirles algo, I want to tell you something. que cuando hay objetivos When there are objectives que están compitiendo unos con los that otros, are competing with one with another, allí va a haber conflicto. there's always going to be conflict.
cuando hay objetivos compitiendo unos con when otros, there are objectives competing one with the other, allí va a haber conflicto. there's always going to be conflict. Ok, vamos al número 1. El primer obstáculo que obstruye la unidad, The first obstacle that impedes unity, unity, ¿están listas? are you ready? Son los creyentes gobernados por la carne. Are the believers governed by the flesh? Escuche, ¿se acuerda cuando Pablo le dijo a los corintios? Do you remember when Paul told the Corinthians, Porque ustedes tienen división, because you have division, ustedes son carnales. you are in the flesh. Ahora, en Gálatas 5, 19 al 21, Galatians 5, 19 to 21, Pablo les menciona las obras de la carne. Paul speaks about the works of the flesh. Y escuchemos, aquí vamos a mencionar algunas. We will mention some of them. Enemistades, Animosity, pleitos, fights, celos, jealousy, envidias, envy, contiendas, contention, disensiones, separation, murmuraciones. ¡Ay, Dios mío! gossip, La boca. the mouth. El fuego que dice Santiago, que la boca levanta. What James said about the mouth. Y hay otra obra de la carne que está en la Biblia NIV, Nueva Versión Internacional, In the New International Version, there's another work of the flesh que Pablo menciona that Paul mentioned. y que son selfish ambitions. Es ambiciones Egoístas. egoístas. Ahora, Pablo nos da algunos remedios, yo anoté 3 aquí, Paul gives us some of remedies, and I wrote down 3 para la carne. for the flesh. Y en este proceso que vamos con nuestra carne, In this process that we're going in the flesh, Romanos 12, 1 y 2 dice Romans 12, 1 and 2 says que presentemos nuestro cuerpo a Dios. to present our bodies to God. Pero también nos dice que renovemos la mente con la But it palabra also de tells Dios, us to renew our mind with with the word of God. Y allí vamos a saber cuál es la voluntad de And Dios. then we will know the Will will of God, agradable y the- perfecta. the perfect will of God. Amén. Y también nos dice en Romanos 13, 13, 14, Also in Romans 13, 13 and 14, vestíos del Señor Jesucristo dress in the Lord Jesus Christ y no proveáis para los deseos de la carne. and do not provide for the desires of the flesh. Y me gusta mucho, en Gálatas 5, 16 él dice, Galatians 5:16, andad en el Espíritu walk in the Spirit y no proveáis para los deseos de la carne. and do not provide for the desires of the O flesh. sea, el trabajo con nuestra carne es un proceso. The work with our flesh is a process. Pero, what is this all about? ¿Qué ¿Qué significa todo esto? Esto es una lucha por dominio. It's a fight for a dominion. ¿Y quién tiene el gobierno en tu vida? And who has the governmentship in your life? Cuando nosotros dejamos cuando la palabra de Dios When the word of God va gobernando nuestras mentes, nuestros corazones, governs your mind and your heart, cuando seguimos a Jesucristo when we follow Jesus y sabemos su voluntad, and we know his will, y cuando andamos en el Espíritu y Él nos and we walk gobierna, in the Spirit, and he is the king of us, entonces hay solo una cosa que va a pasar. there's only one thing that can happen. Usted va subyugando la carne. You will La vamos aplastando paso a paso. you will lower your flesh, Y créame, la carne tiene que ser aplastada. and the flesh has to be demolished. Ahora,
tenemos un segundo punto, We have also a second que es una point today. obstrucción. ¿Están cansadas? Another obstruction. Ok. Gracias, Señor. El segundo es la vieja naturaleza no rendida a Cristo. The old nature, not surrendered to Jesus. Son las áreas de nuestra vida que Él no tiene el control. So those areas of your life that Jesus does not have control over. Y para eso And for that, hay un solo remedio. there's only one remedy. ¿Quién lo sabe? Crucifixión. Only one. Crucifixión. Crucifixion. Bueno, crucifixión no es muy agradable. But the crucifixion is not very pleasant. Es muy penoso y duro. It's very harsh. Porque a nadie le gusta que le claven los clavos en las manos, en los Nobody pies, wants nails in their hands, en the feet, on in the the feet, feet, no. o en la boca, O que te puyen la boca, ¿no? o en otro lugar donde lo necesitamos. Or anywhere else. Pero yo quiero decirles algo But I Ah. want to tell you something. de que esta es Sofía otra vez, ¿ok? She's saying, this is Sophia now speaking. Esto es lo que yo pienso, usted puede This is pensar what I diferente. think, but you can think differently. Pero lo que he visto durante todos estos años con el What I have Señor seen so many, during all these years with the Lord, y lo que he observado personalmente, and what I have observed personally, que la mayoría that the majority de las divisiones en el cuerpo de Cristo of the divisions in the body of Christ, son producto de las ambiciones egoístas o personales. the result of Personal ambitions personal ambition o selfish and ambitions. selfish ambition. Y eso, ay, entre nosotros los líderes. And that, between us, the leaders. Pero escúcheme, pastoras y líderes. Nosotros, Listen to me. pero Pastors and leaders. nosotros que estamos acá, Now, we are here, nosotros buscamos la unidad. but we are Y here for escúcheme, unity. y le voy a dar un ejemplo de lo que yo le dije que yo pienso. And I will give you an example of what I think. En Filipenses 2:20, 22. In Philippians Tú, Eniel, tú. 2:20 and 22, Mire lo que le dice Pablo a los this filipenses. is what Paul tells the Philippians. A ninguno tengo, él dice, les voy a mandar a Timoteo, I will send Timothy to you porque a ninguno tengo del mismo ánimo because I don't have anyone else of the same spirit y que tan sinceramente se preocupe por ustedes. that will sincerely care for you guys. Él amaba a la gente. He loved people. Pero ¿qué viene en el verso 22? But what happens on verse 22? Mire de lo que habla de los otros ministros. Porque What todos, it says about the other ministers. porque todos buscan lo suyo, Because all of them are looking for lo suyo propio, of their own desire, y no lo que es de Cristo and Jesús. not what is of Jesus Christ. En otras palabras, In other words, lo que Pablo les está diciendo a los what filipenses, Paul is telling the Philippians, muchos de los ministros many of the ministers, quieren construir su propio reino, they want to build their own kingdom, pero su prioridad no es el reino de but Dios. their priority is not the kingdom of God. Pero nosotros, no sé qué me pasa. Pero nosotros aquí But all of us here, somos como Pablo y Timoteo. we are like Paul and Timothy. Nuestro interés está en el reino de Dios establecido acá en la Our tierra. interest is in the kingdom of the Lord. Y me acuerdo que un predicador varios años atrás hizo una ilustración There was a preacher many years ago that gave an illustration de unas piedras of some stones, que estaban en el arroyo. Eso. Unas piedras of que some estaban en stones un arroyo. that were on a creek. Y él estaba hablando del proceso que sufren las piedras en el agua, He was talking about the process that the rocks suffer in the water. sea en el arroyo, en los ríos, en los mares. Rivers, in the sea. Y él decía que al principio
At the beginning, ¿Usted puede ver esto? can you see it? Sí. Puede mostrar. Él dice que al principio las piedras son así de afiladas. All of the stones are very sharp like this. Something is happening. Uy, ¿le molesta si me saco los zapatos? Venga, siéntese. Algo raro me está pasando. Sáqueselo. Vamos, el enemigo. Gracias, hermana. Gracias. Sí. Ay, que Dios te bendiga, mi amor. Ya me volví más chiquita. Está bien porque yo soy chiquita también. Ve, usted puede ver esta piedra. Mire qué afilada que está. Tóquela, tóquela. Mostrarle a la gente. Fíjese esta piedra, qué afilada que está. Muy afilada, ¿no es cierto? Mírela. Así son las piedras inicialmente, cuando están en el arroyo, en el mar, pero ellas van sufriendo un proceso. When they are first in the ocean or in a river, but they have to follow a process. Ahora, lo que va pasando es cuando el agua se va moviendo As the water moves y sea también cuando las olas van viniendo and when también. the waves go back and forth, Lo que pasa es que las aguas empujan a una piedra sobre la otra the waters will move the stone one on top of the other, y se van raspando. and they will be just grasping, Sharpening, sharpening one to the other. Con esos bordes filosos van raspando una a las otras. With these sharp borders, one will shape the other. Ahora, todo esto sigue un proceso Everything follows a process. hasta un punto When que la roca, la piedra, se transforma en algo de bordes suaves. until the rock becomes of soft edges. Y eso es lo que muchas veces nos sucede a nosotros, a That's todos. what happens to all of us. Dios permite que otros God ministros, allows that other ministers, gente que viene a nuestra iglesia o a nuestras organizaciones, to our ministries, they are a pain on the neck. que se vuelven, ya usted sabe, el talón de aquí. Y esas personas Dios las usa And those people are used para rasparnos y to rasparnos y sharpen us, rasparnos, sharpen us and sharpen us. para raspar esas áreas de nuestro carácter y modelarlas, Model those places of our character. para raspar nuestras actitudes. To sharpen our attitudes. Pero no solo eso. A Not veces, only that, a veces somos nosotros las piedras que raspan a otros. oh, sometimes we are the ones who are sharpening others. Digo verdad. Am I telling the truth? Ahora, esto quiere decir que nosotros, ahora cuando nosotros llegamos al final de nosotros mismos When we go to the end of ourselves y le damos el control de nuestras vidas a Dios, and we give the control of our lives to God, allí va a ser posible that's when it's going to be possible que Dios nos lleve that God will take us a la plenitud de lo que Él tiene para tu vida personal y para tu ministerio. Your personal life and your ministry. The fullness the fullness, yeah, to the fullness. of your life and your ministry. Hermanos, es duro, pero vale la pena morir. It is very hard, but it's Dejemos worth que dying. Dios nos crucifique, Let Jesus by, sea a través de otras piedras o a través de lo que fuere. by other rocks sharpening us. Oh. Ahora, volviendo a Juan 17:17, Going back to John 17:17, Jesús dijo, Jesus said, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. I am in your truth, your word is truth. Y en el verso 19, parafraseando, In verse 19, paraphrasing, paraphrasing, Él les dice, santifícalos a ellos como yo me santifico, sanctify them the way that I sanctify myself, a través de la verdad. through truth. O sea que
El corazón de Jesús the heart of Jesus, y su propósito and his purpose es nuestra unidad. is our unity. Y el camino inicial que nos lleva a la unidad And the initial road that will take us to unity es la verdad, la palabra de Dios. the truth, the word of God. Ahora, sin la palabra Without the word, no puede haber una unidad legítima. there cannot be a legitimate unity. Sin la palabra de Dios no va a haber una unidad legítima. Without the word of God, there cannot be a legitimate truth. Ahora, Unity. dígame, ¿qué es la verdad? What is the truth? ¿Qué es la verdad? Porque estamos en un tiempo de cada uno tiene una verdad We diferente. are in a time where ¿Se dio cuenta de eso? truth. Cada uno tiene una verdad diferente y cada uno dice, Has a different truth. yo creo esto, yo creo lo otro. Some people will say, I believe this, I believe that. Es como que no hay una verdad absoluta, There's no absolute truth. pero la verdad es que sí hay una verdad absoluta. But the truth is there is absolute truth. ¿Y cuál es la verdad? What is the absolute truth? Amén. Y lo que podemos decir And what we can say que la verdad is that the truth es el punto de vista de Dios is the point of view of God en cualquier tema. in any topic. La verdad es el punto de vista de Dios en cualquier tema. The truth is the point of view of God in any topic. Ahora, en el verso 14, Jesús le da una advertencia a los discípulos. In verse 14, Jesus gives an warning to all of the followers. Y es por una razón. And it is for one reason. Porque Él sabe que la unidad Because he knows that unity puede ser interrumpida can be interrupted desde afuera. from outside. Nosotros vimos los obstáculos de la unidad dentro de nuestros ministerios o We iglesias. have seen the obstacles of unity inside of our ministries And churches. and churches. Pero lo que él dice ahora, la unidad puede ser interrumpida de afuera. But what he says now is that unity can be interrupted from outside. Ahora en Juan 17:14, In John 17:14, él les dice, he says, yo les he dado tu palabra, I have given them your word, word, y el mundo los aborreció. and the world rejected them. ¿Y por qué los aborreció? And why did the world reject them? Porque él dice, porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Like they are from the world. Ahora, ¿qué implica esta advertencia? What does this warning says? Que nosotros estamos en un sistema que es el mundo, That we are in this system that is the world con Satanás a la cabeza. with the devil at its head. Y él está muy activo en estos tiempos, He's very active during this time. y especialmente a través de los medios de su difusión, la prensa, etcétera, etcétera. By the news and the media, Y lo que él trata de hacer and what he tries to do es robarnos la palabra y alejarnos de la verdad. is to rob us of the word and get us far away from the truth. Y hay algo que es muy importante, que muchos cristianos no se dan cuenta. There is something that many Christians do not notice. Y es lo que él quiere es adormecernos, What he wants to do is to make us asleep, make us asleep, adormecernos y volvernos pasivos and espiritualmente. make us spiritually passive. Él quiere adormecernos y volvernos pasivos espiritualmente. Be passive. Cuando usted se vuelve pasivo, usted ya no pelea más. When you are passive, you don't fight anymore. Usted sigue adelante, no lee la Biblia, no ora como debería orar. Read the Bible, Y cuando hay pasividad, and when the passive is there, las puertas están open wide, están totalmente abiertas al enemigo. the doors are open wide for the enemy. Y lo otro que el enemigo quiere hacer, Another thing that the enemy wants to do, quiere erradicar en nuestras vidas y nuestras familias. he wants to be in our lives and our families, No, he wants to eradicate the devil or eradicate our lives from and our our, families of our life and families
de nuestras iglesias from our churches, y de nuestra sociedad a Dios. from our society. He wants to take God out of it. Ahora, ¿cuál es la forma que le es muy efectiva a él? Which way is he very effective? Su estrategia es His strategy is manipular nuestras mentes, manipulate your mind, endurecerlas harden your mind, y asimilarlas al sistema de valores de este mundo. and then assimilate them to the values of this world. Ellos quieren que nosotros pensemos como el mundo piensa, They want us to think like the world thinks. para que con el tiempo That way, with time, la palabra de Dios the word of God va a ser algo aburrido, will be something boring, irrelevante irrelevant, y sin interés. and without any interest. Y yo no tengo ningún problema, pues yo uso la internet, los medios es para usarlo para su gloria. Pero yo le digo algo, hermana. I use the internet for his glory. Lo que quiero decir es que yo no tengo problema con que se use televisión, no estoy en, no. She doesn't have any problem. No. Pero lo que le quiero decir algo por amor. But what Ay, I want to tell you, but love. cuando usted ve personas que están sentadas enfrente del televisor 4, 5, 6 horas, 7 o más, ¿sabe lo que va a pasar? Y si usted tome mi palabra y si no, a lo mejor usted sabe de alguien que lo ha experimentado, su espíritu se va a empezar a adormecer y no va a querer funcionar. Y no va a tener fuerza para levantarse. ¿Y sabe por qué? Porque cuanto más televisión mire, yo no digo que tiene que ser algo malo. No, I'm not saying that need to be that you watch something wrong. No. Pero cuanto más usted está en televisión, el espíritu se va a ir aplastando y la mente se va a levantar. Ahora, ¿cómo se va a levantar? Acomodada a lo que escuchó en televisión, a los valores del mundo. Ahora, ¿sabe lo que dijo un gran evangelista americano? Él dijo, de L. Moody. Moody dijo, la Biblia te guardará del pecado o el pecado te guardará de la Biblia. Ahora, toda unidad, y ya estamos cerca del final, toda unidad comienza con un corazón y una actitud de humildad hacia los hermanos. ¿Y qué le dijo Pablo a los filipenses? Y eso es él les dijo en Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Vanagloria. Vanaglory or what? What is the other one? No hagas ¿Contienda? contention, sí. Contention or vanaglory. Antes bien con humildad, But estimando, with humbleness, with humility, with humility, estimando cada uno de los demás como superiores a ti mismo. Ay, Lord querido. Estimen. Sí, it's like appreciating all of the other ones as superior to yourself. Filipenses 2:3. Philippians 2:3. Pero hay algo que nos va a ayudar inmensamente en este camino a la unidad. Y si usted no lo ha experimentado, es pedirle a Dios que nos dé una revelación del amor del Padre. Eso va a cambiar el juego. Aleluya, amén. Let the God, Amén. Jesus, give you a revelation of the love of the Father. Y podemos orar para aquellos que lo quieran. And let's pray for those of you who want it. Hermanos, la verdad es que nos necesitamos los unos a los otros. The truth is that we need each other. Los cristianos, eso es un fact, es un hecho. That is a fact.
Nunca vamos a organizar nuestros ministerios o tener cultos en nuestras iglesias todo de la misma manera en todos lados. We will not have services in all of the churches in the same way. Y ni siquiera llegaremos a creer exactamente de las mismas cosas de la misma manera. And we will Es un not hecho. even believe everything the same. Ahora, la unidad cristiana, estamos orando de unidad bíblica. But the unity in Christ, Entonces, la unidad bíblica trasciende todas nuestras diferencias the biblical unity transcends y nos une en el amor de Dios. and unites us in God's love. Ahora, si le permitimos a aquellos que buscamos y anhelamos la unidad, For those, if we allow when you the Holy hope Spirit, the Holy Spirit for unity, para trabajar en nuestros corazones, so it will work in our hearts. veremos la intervención sobrenatural de Dios. We will see the intervention, the supernatural intervention. De Dios. Y le digo, ¿saben por qué? Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit, está Él quiere la unidad. because the Holy Spirit wants unity. Y Él se va a manifestar si usted la And He quiere. will be manifested. Y Él puede demoler toda barrera And He can demolish que every se han barrier erigidos unos con otros y entre nuestras respectivas iglesias. in between our churches or in between ourselves. Y como la hermana Judy y la otra hermana mencionaron, And the way that Sister Judy and the other sister mentioned, va a ser como dice el famoso Salmo 133. it's going to be like Psalm 133. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y quién cree que está observando todo eso? ¿Y quién cree usted que está diciendo eso? ¿Quién mira eso? El Señor. El Señor es el que se deleita. The Lord is the one who is pleased with unity. Y dice en el verso 2, And it que says in verse 2, está hablando de Aarón cuando recibe esa unción especial sobre la cabeza. when he was receiving the anointing on his head, Y baja por la barba y se va por todo el cuerpo. and it goes down his beard and all over his body. Y allí usted lo tiene. And there you have it. La unidad Unity comienza en la cabeza. starts in the head. La unidad comienza en los Unity ministros starts in the ministry, y baja a través de todo el cuerpo de Cristo. all over the body of Christ. Y ahora en el verso 3, In verse 3, como las hermanas mencionaron, dice que allí donde hay unidad, baja el Señor. and says, where there is unity, the Lord Calm descends. down. Y dice que le envía bendición. That he sends blessing. Y yo le quiero agregar algo más. Si usted I va want to add something else. exactamente lo que Dios quiere decir ahí, If you go exactly to what God means, esa palabra enviar quiere decir ordena. he said the word to send means to ordain. Y esa palabra es el único lugar en toda la Biblia que Dios ordena la bendición. That God Es el único lugar. Entonces quiere decir que si anhelamos la unidad, so if we long for unity, que si buscamos la unidad, if we look for unity, que si contendemos en fe por la unidad, if we fight in faith for unity, lo más probable the most probable thing que en nuestra vida personal y nuestros is that our ministerios in our ministry, no tengamos que buscar la bendición, then we don't have to seek for porque Dios allí la va a mandar. because God is going to send it. Y cuando da Dios una orden, usted sabe lo que pasa. Cuando el jefe diga que se haga algo, el jefe supremo va a enviar la bendición a tu ministerio y a tu vida personal. Y mi prédica se terminó. Tienes un ministro, lo Sí, que pero quería saber qué sí. Yes, también. Todas aquellas que quieren que ministremos, If you want prayer,
Tenemos a esta hermana querida que usted ya la conoció y que es una hermana poderosa. Y tenemos a mi esposo. Y yo lo conozco a él por mucho tiempo. And we also have her husband, and she knows him for a very long time. Y nosotros viajamos juntos muchos y han habido milagros creativos extraordinarios. They have traveled together many places, and God has made many miracles. Sí, y déjeme que diga algo para cerrar, que me olvidé, I will say something to close, para inspirarla. to inspire you. En uno de nuestros viajes al exterior con mi esposo, In one of our travels with my husband, estábamos en una iglesia muy grande we were in a really big church, y la pastora principal and the main pastor, me pidió que por favor le diera a la mañana siguiente she asked me in the next morning darle una palabra a los intercesores to give a word to the intercessors y orar por ellos. and pray for them. Era un buen grupo de It intercesores. was a big group of intercessors. Yo no sabía, la verdad, les confieso, no sabía qué hacer. I didn't know what to do. No tuve ninguna palabra hasta que I llegué al didn't lugar. have any word until I got to the place. Y allí el Señor me llevó al Salmo 133. And then God brought me to Psalm 133. Yo no sabía lo que estaba pasando en ese I lugar, didn't know what God, ni idea. what was happening in that place or anything. Pero cuando yo empecé a dar la palabra y les hablé unas pocas palabras que el Señor me dio, But when I started giving them the word and the things that God told me to say, hubo una apertura a la unidad. there was an opening in the unity. De tal modo In a way que cuando empezamos a orar por la gente, that when they started praying for the people, fue una cosa extraordinaria. was something Y yo no les estoy exagerando, no me gusta hacer eso. and this is not an La gente, el poder de Dios cayó muy, muy fuerte y la gente se cayó. power of God. Y la gente empezó a recibir el Espíritu Santo. Entonces le decíamos, ¿qué querés recibir? And we would ask them, what do you want to receive? Bueno, me dice el Espíritu Santo. Bueno, pum, recibilo. ¿Qué querés? Sanidad. Pum, recibí la sanidad. Pum, liberación. Se liberaron. Freedom. Fue tan tremendo que fueron a llamar a los estudiantes de la escuela bíblica que estaban allí, porque es un lugar muy grande, From the biblical school, y las were there. secretarias y todos los que estaban alrededor. They called the Ahora, secretary and everybody who was there. Nadie se gloria en nada sino en el Señor. No one gets any glory but the Lord. El Espíritu Santo quiso show up, The quiso Holy mostrarse Spirit wanted to grande show up cuando nosotros seguimos su corazón, when we follow his heart, que es la unidad. which is unity. Y las aliento, todos aquellos que quieran, And I encourage you, mi esposo, Sherry y yo vamos a orar por ustedes. Y les agradezco porque ha sido un placer y una bendición. the Me three of gust- them will pray. La verdad que me regocijé mucho. Este es un grupo hermoso, les digo la verdad. Es un grupo hermoso y This is usted a beautiful siente group. que hay en el espíritu libertad. You feel the freedom in the spirit. Que Dios las bendiga God bless y los bendiga y prospere sus ministerios. you.